En este momento yo siento un doble afecto y me siento honrado por duplicado. Una, por encontrarme en la ciudad de Ceuta, que tanto aprecio, que yo la he visto cuando era una ciudad sin gran importancia y cómo está ahora, que da gusto ver Ceuta. Luego agradecer, como no, a la ciudad autónoma, al Consejo General del Poder Judicial y a la UNED la posibilidad de estar con ustedes. Y sobre todo, la segunda faceta o la segunda vertiente de mi honorabilidad, que me siento honrado, es presentar a Eduardo Baena. Eduardo Baena para mí es como un conocido de toda la vida. Yo fui compañero de su padre en Córdoba y hablábamos de Eduardito, que estaba estudiando mucho, que iba a aprobar la oposición porque llevaba muy bien los temas, y así sucedió. Y le pude dar la enhorabuena a su padre, que estaba orgullosísimo de su hijo Eduardo. Y Eduardo luego ha estado muy ligado, como en todos los miembros de la carrera judicial, a muchas partes de España, porque con los destinos forzosos, que cuando ascendía tenías que irte a otro sitio por obligación, pues ha ocurrido. Pero generalmente Eduardo siempre ha sido de Córdoba. Por suerte ahora el Tribunal Supremo, la Sala Primera, lo ha fichado, perdonen el símil futbolístico, y ha sido un gran y enorme refuerzo. Eduardo empezó en Alcalá la Real, pasó los años de plomo que sufrimos todos los españoles y sobre todo los que vivían en San Sebastián con el repugnante terrorismo de ETA, y por lo tanto sabe lo que es ser juez de guardia en aquella época de los años 80, que eran verdaderos años de plomo. Luego, ya con más calma, vino a Córdoba a un juzgado de familia, ha sido presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, que es modélica en su funcionamiento y que ya lo ha dejado en marcha y seguirá así siempre, y ahora está en la Sala Primera del Tribunal Supremo, que ya empezamos a conocer sus sentencias. Va a hablar de un tema interesantísimo como es el derecho de familia, pero lo va a hacer desde un punto de vista moderno y sobre todo teniendo en cuenta el factor humano y sobre todo de los hijos menores, que muchas veces sufren unas consecuencias que no tienen por qué sufrir, porque la culpabilidad, yo no me gusta hablar de culpabilidad cuando un matrimonio se deshace, pero que las causas de su infortunio está en los padres, no en ellos, que no tienen la culpa de nada. Nos hablará también de la custodia compartida, un tema muy de actualidad también, de las filiaciones en los temas, y no voy a descubrir de lo que va a hablar. Y luego, sobre todo, va a darnos los últimos principios o la última doctrina de la Sala Primera sobre el derecho de familia. No quiero cansarles más y cedo la palabra a don Eduardo Baena. Bueno, buenos días, queridas compañeras, queridos compañeros, alumnos, alumnas de la UNED, personas aquí asistentes. Me siento otra vez sumamente satisfecho de encontrarme en Ceuta, donde tantos años he venido como coordinador de formación. Verán que Eduardito ya ha crecido un poquito, más en lo ancho que a lo largo, y que está ronquito, porque está resfriadito. Bueno, pues para no consumir mucho tiempo, porque vamos ya un poco retrasados, voy a abordar los temas con la mayor rapidez posible. En primer lugar, tengo que darle las gracias a mi gran amigo y maestro Ignacio Sierra. Dice un dicho que la gratitud es un sentimiento humillante para los mediocres. Yo no soy excelso, pero, hombre, pretendo no ser mediocre. Por lo tanto, te doy las gracias, Ignacio, y no quiero ser ingrato. Siempre me has tratado con afecto, con cariño, y me lo estás demostrando ahora en esta etapa de Madrid, donde cuando uno llega nuevo a esa plaza, pues llega siempre un poco pues encogido de mano, porque te van a leer, encogido de todo, y he encontrado un gran apoyo en ti. Y quiero también felicitar a mi amiga Rosa de Castro, que como jefa del gabinete técnico me ha tratado con mucho cariño y me ha ayudado en todo lo que he necesitado. Muchas gracias. Y sin más, voy a entrar a examinar las cuestiones que me traen al día de hoy. La ponencia posiblemente esté titulada con un carácter excesivamente ambicioso, ¿no? Las últimas sentencias del Tribunal Supremo y tal en materia de familia sería interminable.
simplemente he hecho un punteo de alguna de ellas. Voy a tratar de huir de un discurso excesivamente técnico, sin caer en la vulgaridad, naturalmente, planteando el supuesto fáctico y qué solución se le ha ido buscando, porque el derecho de familia, a raíz de la Constitución de 1978, ha venido inspirándose en una serie de principios que luego se han ido desarrollando, las realidades sociales también han ido empujando, y esas son las que actualmente nos ocupan bastante tiempo en las deliberaciones de la Sala Primera del Tribunal Supremo, porque hay que dar respuesta a las nuevas realidades sociales, a las nuevas sensibilidades que van surgiendo en un sentido y en otro, tratar de armonizar y tratar de servir a la sociedad, que es aquello para lo que se nos demanda. Una primera cuestión que voy a tratar, porque tiene mucha relación con las comunidades autónomas, y es el concepto del desamparo con respecto al menor. ¿Y por qué? Porque está previsto que cuando un menor es calificado en situación de desamparo, existe una tutela administrativa por parte de las comunidades autónomas. Ello ha dado lugar a situaciones bastante complejas, porque inmediatamente se ha acudido a la figura del desamparo, a la tutela administrativa. Digamos que al menor se le ha separado de los progenitores o de los tutores y se han adoptado medidas de aseguramiento con respecto al mismo. Y algunas veces la conciliación de todo esto da lugar a cuestiones, digamos, que exigen una unificación de doctrina. Esto era un asunto que venía de la Comunidad Autónoma de Galicia, donde un menor, los padres se encontraban en una situación de exclusión social, con problemas de drogas y tal, pero los padres lo que hacen es que cuando nace el menor se lo entregan al abuelo paterno y a la esposa del abuelo paterno, estaría casado segunda no. La comunidad lo que hace es declararlo en situación de desamparo, puesto que sus progenitores no están en situación de prestarle asistencia ni material ni moral, y establecen una medida de acogimiento a favor de una institución hospitalaria, ordenando que sea sustraído del abuelo que lo está cuidando para darle a esta institución. Inmediatamente se formula una demanda para decir que siga con el abuelo, que no está en situación de desamparo, puesto que los abuelos lo están atendiendo perfectamente. El juzgado de primera instancia dijo que estaba en situación de desamparo, y ahora diré por qué, pero que en vez del acogimiento en una institución hospitalaria fuese guardado por el abuelo, una guarda de hecho, y la audiencia provincial dice que no está en situación de desamparo. ¿Dónde está el quid de la cuestión? El quid de la cuestión está en cómo se interpreta el concepto de desamparo. Si nosotros consideramos que desamparo es cuando una persona, cuando un menor no recibe, digamos, la protección que está obligado a prestarle los progenitores o los tutores, es decir, aquellos que legalmente vienen obligados y compelidos a prestársela, aunque esté sometido a una guarda de hecho que material y moralmente le preste toda la asistencia, estaría en situación de desamparo. Sin embargo, si se considera que no está en situación de desamparo cuando existen guardadores de hecho que se la prestan y no se califica la situación de desamparo, ya no tendría objeto la tutela administrativa de la comunidad autónoma en este sentido. Por tanto, existen dos doctrinas, la subjetiva y la objetiva. ¿Qué es lo que se planteó la Sala cuando le llega este tema, donde se le dice que fije doctrina en el sentido de que estará en situación de desamparo siempre y cuando que los obligados a prestarle la misma, por ley, no se la presten, aunque material y moralmente haya unas terceras personas que sí se lo están prestando? Vamos a ver, ni el Código Civil ni la Ley de Protección de los Menores resuelven la cuestión de si un menor de edad que recibe asistencia de un guardador de hecho, es decir, de persona que no ostenta autoridad o poder jurídico alguno sobre el mismo, puede ser declarado en desamparo y sometido a tutela automática.
Un examen de la legislación autonómica nos pudiese hacer pensar que los legisladores autonómicos consideran que en principio no toda situación de guarda de hecho debe dar lugar a una intervención administrativa a través del desamparo y que no fuese posible otra solución más acorde con los intereses del menor. La definición del desamparo del artículo 172 del Código Civil dice que se considera en situación de desamparo la que se produce de hecho a causa del incumplimiento o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores cuando estos queden privados de la necesaria asistencia moral o material. A partir de esta definición surgen las tesis doctrinales y jurisprudenciales encontradas, la objetiva y la subjetiva. Para la primera, la objetiva, el desamparo contempla como una situación de hecho en que lo que prima es la desasistencia del menor. De forma que si alguien lo atiende, no existe situación de desamparo. Por contra, la tesis subjetiva mantiene que si el menor no se encuentra atendido por las personas que ostentan la patria potestad o la tutela, existe situación de desamparo, aunque tengan cubierta su asistencia por un guardador de hecho. Con tales antecedentes, de hecho, la Sala dice, vamos a ver cómo resolvemos este problema. Y entonces el planteamiento que se hizo de la cuestión es decir, vamos a ir a algo que es fundamental en todo lo que afecta a derecho de familia, que es el interés superior del menor, y vamos a ver cuál es la naturaleza jurídica de la guarda de hecho. Y, combinando ambos principios, ver a qué solución podemos llegar. Efectivamente, la Constitución del año 1978, al enumerar los principios rectores de política social y económica, menciona en primer lugar la obligación de los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, y dentro de esta, con carácter singular, las de los menores. El interés superior del menor ya aparecía en la Ley de 11 de noviembre de 1987, en la Ley Orgánica del año 1996, de 15 de enero, Ley de Protección Jurídica del Menor, en la Declaración Universal de los Derechos del Niño de Nueva York, en la Convención de los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En toda esta normativa internacional, estatal y autonómica, late el superior interés del menor como criterio determinante para la adopción de cualquier medida que les afecte. Si bien dicho interés superior no aparece definido, sino que hay que ir configurando. Y como decía el año pasado en esta jornada la magistrada del Tribunal Constitucional y anterior magistrada de la Sala Primera del Tribunal Supremo, doña Encarna Roca, hemos de ser muy prudentes en no confundir lo que es el interés de los mayores con el interés del menor, porque a veces se corre ese peligro. Meritada concreción al caso concreto es la sentencia aplicada por esta Sala, las sentencias de esta Sala, existiendo un cuerpo de doctrina bastante amplio en muchas materias en los que se acude siempre al interés superior del menor. En el sentido de que debe de prevalecer siempre sobre cualquier otro interés en juego, pero sin incurrir, como decía yo antes, en calificar el interés de aquel con otros que pudieran darle apariencia de serlo, como se aprecia en una sentencia de pleno de la Sala Primera de 31 de julio del 2009. Descendiendo a la situación de la guarda de hecho, existe una circular de la Fiscalía General del Estado, la circular 8/2011, que concreta dicho interés superior del menor y que no voy a detenerme en la misma. Existe también una observación general, la número 14 del Comité de los Derechos del Niño en el ámbito de las Naciones Unidas, en que al hablar del interés superior del menor, en uno de sus apartados dice: un principio jurídico interpretativo fundamental. Si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño. Por tanto, ya hemos visto cómo de los dos parámetros que yo decía, el interés superior del menor, la Sala lo desgrana, lo fija, dice cómo hay que atender al interés superior del menor y cómo se habrá de calificar ese interés superior del menor en una situación ad hoc del caso concreto, y ahora examina lo que es la guarda de hecho. Esta figura, que ya es preciso destacar algunas notas necesarias para comprender el verdadero alcance y sentido.
La guarda de hecho es un mecanismo de protección de los menores, pero también es cierto que el ordenamiento jurídico la contempla como provisional y transitoria, articulando previsiones que conducen a una protección estable de aquellos que están sometidos a guarda de hecho. Una consecuencia de esta provisionalidad es que cuando existe un guardador de hecho, a salvo situaciones excepcionales justificadas por el superior interés del menor, deben las personas e instituciones que vengan obligadas a ello promover los mecanismos jurídicos para alcanzar la protección estable del mismo. Y es que la guarda de hecho se contempla con cautela tanto por razones subjetivas de los concretos guardadores como por la debilidad del vínculo obligacional entre estos y los menores objetos de la asistencia. Bajo esta denominación pueden abarcarse tanto situaciones encomiables de altruismo, como en este caso era la del abuelo, como otras sumamente peligrosas para el menor, en los que se hacen cargo del mismo personas que no tienen vínculos con ellos y que persiguen deseos reprobables, a veces incluso mediando retribución. De ahí que deberá distinguirse entre aquellos casos en que la guarda de hecho se ejerce por personas ajenas al círculo familiar, de aquellos otros en los que sustentan por familiares del menor. Partiendo de la definición que hace del desamparo el artículo 172, que antes hacía referencia, es necesario que se cumplan dos requisitos para que surja la situación de desamparo: el incumplimiento por parte de las personas obligadas a ello de los deberes de protección del menor y la efectiva privación para éste de una asistencia material o moral. La interrogante, como decía antes, surge si existiendo esa asistencia material o moral, pero que a los obligados no la prestan, si existe situación de desamparo. La respuesta a ello es que la Sala no puede fijar doctrina con una fórmula tan cerrada y contundente como la pretendida por la recurrente. Algunas veces se acude al Tribunal Supremo pretendiendo que establezca una doctrina muy cerrada en unos temas donde la realidad muestra muchísimos matices, porque yo siempre he dicho que la independencia del Poder Judicial está reñida con el amor propio, porque hay un valor superior en la Constitución, un valor importante que es la seguridad jurídica, pero también es cierto que no podemos encasillar la doctrina de manera que todos tengamos el mismo número de pie, sino que habrá que ver las circunstancias de cada caso concreto. Por eso, en este caso, la Sala, a pesar de que la Comunidad Autónoma de Galicia le decía, fijen doctrina en el sentido de que aunque exista un guardador de hecho, si los obligados a prestarle protección, es decir, los padres o los tutores, no se la prestan, están en situación de desamparo, la Sala dice, no se puede fijar esta doctrina porque resulta que habrá que ver el interés superior del menor y la clase de guarda de hecho al que está sujeto el menor. Bien entendido que aunque se trate de abuelos, etcétera, etcétera, las instituciones, el Ministerio Fiscal, la Autoridad Judicial, ha de ejercer un control y promover rápidamente que lo que es una situación, digamos, provisional, como es la guarda de hecho, se convierta en una situación estable de protección. Porque en estas ocasiones se han dado situaciones, digamos, abusivas. Abusivas porque en este caso el juzgado de primera instancia fue muy sensible, porque dijo, bueno, voy a acudir a la definición de que abandonado, el menor abandonado es todo aquel que no tiene un padre o un tutor que le presta las obligaciones a las que viene compelido, pero sin embargo lo que sí voy a decir, hombre, es que el acogimiento lo tenga el abuelo y no una institución hospitalaria cuando el menor está, digamos, perfectamente atendido. La audiencia fue más allá y la Sala del Tribunal Supremo lo que ha dicho, vamos a conjugar el interés superior del menor, vamos a conjugar lo que es el carácter provisional de la guarda de hecho y en virtud de las circunstancias se llegará a una solución. Por eso la doctrina que fijó la Sala literalmente es la que dice, cuando un guardador de hecho preste a un menor la necesaria asistencia, supliendo el incumplimiento de los progenitores de los deberes de protección establecidos por las leyes respecto de la guarda de aquel, ni se excluye ni se impone declarar la situación de desamparo, debiendo ser las circunstancias concretas de la guarda de hecho
interpretadas al amparo del superior interés del menor, las determinantes a la hora de decidir la situación jurídica respecto de su eficaz protección. Otra cuestión interesante, porque algunas veces lo que parecen hipótesis de laboratorio son realidad viva, es en materia de filiación y de reclamación de paternidad, de maternidad e impugnación. En este caso, el tema que se planteaba era el siguiente. Una señora tiene una pareja de hecho desde el año 81, en el 86 nace una hija, en el 91 a los 5 años nace otra hija y ambas se inscriben solo como de la madre, es decir, la pareja de hecho no aparece. En el 96 la pareja de hecho las reconoce como hijas propias y entonces aparecen registralmente como hijas de la madre que ya estaban inscritas y de esta persona, pareja de hecho de la madre, que la había reconocido. Pero resulta que esta señora a la par mantenía una relación sentimental con otra persona. Y esta persona, poco tiempo después, entabla una acción de reclamación de paternidad contra las hijas que ya son mayores de edad e impugnando la paternidad del que las había reconocido. Y el problema que se plantea, bueno, la realidad es más viva todavía, es que luego se casa esta señora con el de la relación sentimental y el de la relación sentimental demanda a la hija y a la señora. Se oponen la hija y se opone la señora, más el impugnante. Ya no sé si es que después de esta situación llegaron a divorciarse o a separarse, eso ya no consta. ¿Cuál es el problema después de este planteamiento de programa, digamos, de sobremesa? Pues el planteamiento es que se planteaba varias cuestiones en el recurso de casación, pues habían planteado ya en la instancia. Primero, la imprescriptibilidad o no de la acción de esta persona que no tiene posesión de Estado y que reclama una paternidad extramatrimonial sin posesión de Estado, si prescribe o no esa acción. También planteaba la posible situación de abuso de derecho, la situación de una mala fe, de falta de seguridad jurídica, conectado con la Constitución el tema relativo al derecho de la intimidad de la imagen y un tema que subyace en todos estos temas, que es el de la paz familiar. Bueno, pues la cuestión está en una interpretación del artículo 133 del Código Civil. Cuando el artículo 133 del Código Civil se modifica después de la Constitución de 1978, solamente prevé que sean imprescriptibles las acciones de los hijos, pero para nada se refiere a progenitores. Establece que solo el hijo tiene acción durante toda su vida para la reclamación de la filiación no matrimonial cuando falta la respectiva posesión de Estado, puestos en relación con el principio general de seguridad jurídica del artículo 9.3 de la Constitución. Debiendo fijarse como doctrina la de que en casos como el presente, eso es lo que se pretendía de la Sala, en los que el progenitor no matrimonial sin posesión de Estado, que conoce el nacimiento del hijo desde que éste se produjo, y el mismo se considera a sí mismo como padre, si no acciona reclamando su paternidad no matrimonial e impugnando la filiación, dentro del plazo de prescripción de 15 años de las acciones personales, la acción prescribe. Bueno, se van planteando todas estas cuestiones que yo les decía y llega la Sala a resolver el tema. En este caso, la técnica que se utilizó por la Sala fue hacer una serie de consideraciones previas del problema, enmarcarlo, porque luego ya la respuesta a cada uno de los motivos del recurso venía en cascada. La ley de 13 de mayo de 1981 impuso un novedoso régimen para la filiación. En esta fase legislativa posconstitucional destaca la no discriminación de la filiación no matrimonial.
la admisión de la investigación de la paternidad y algo de sumo interés, cuál es la consideración de que el interés del hijo es preeminente respecto al del progenitor, como se desprende de que aquel siempre está legitimado para el ejercicio de las acciones de filiación, así como que el mayor de edad puede negarse al reconocimiento de su progenitor. Sin embargo, motivos de tipo social y jurídico, destacando entre los últimos la interpretación de los derechos fundamentales llevado a cabo por el Tribunal Constitucional en los últimos años, ha provocado un cambio inacabado en la evolución del régimen jurídico de la filiación, con importantes sentencias que afectan sustancialmente a las acciones de aquella, como son las acciones de impugnación de presunción de la paternidad marital y la reclamación de la filiación extramatrimonial. En esta evolución, que es lo que ahora quiero destacar, la investigación de la paternidad, que se incorpora como un medio de defensa del hijo contra la irresponsabilidad del progenitor, se ha venido a poner también a disposición del progenitor, concediéndole que pueda obtener la declaración de paternidad, así como la impugnación de la incierta. Con este reconocimiento de los derechos fundamentales del progenitor, deja de ser el hijo el centro de estas acciones y queda compartiendo con el progenitor. Y en este estadio de la evolución reseñada se contempla la cuestión esencial del presente recurso relativa a la reclamación de la paternidad del padre biológico. En un principio se venía negando legitimación al padre biológico respecto de estas acciones. Sin embargo, el Tribunal Supremo, a partir de los años 90, se inclinó mayoritariamente por reconocer la legitimación del progenitor, y de ello sabe más que nadie aquí nuestro amigo Ignacio Sierra, que era presidente de la Sala Primera, y vino dictando una serie de sentencias donde se le venía reconociendo la legitimación en virtud de principios constitucionales al progenitor de relación extramatrimonial sin posesión de Estado que reclamaba la paternidad. Sentada esta doctrina por el Tribunal Supremo, se dicta una sentencia del Tribunal Constitucional que es importantísima en este tema, que es una sentencia de pleno de 27 de octubre del 2005, en la que se declara que la privación del progenitor para reclamar la filiación no matrimonial, faltando la posesión de Estado, es incompatible con el mandato de la investigación de la paternidad y con el derecho a la tutela judicial efectiva. Sin embargo, el Tribunal Constitucional tiene en cuenta que no es la misma situación la del padre a la hora de reclamar la paternidad, o bien la paternidad sin posesión de Estado, que la del hijo. Y hace una declaración fundamental, porque está pensando en situaciones consolidadas y en alteración de la paz familiar ya consolidada. Y hace una afirmación relevante en este sentido. Dice, en suma, resulta que en los términos señalados para el caso concreto, la cuestión planteada, la apreciación de la inconstitucionalidad de la insuficiencia normativa del precepto cuestionado, exige que sea el legislador, dentro de la libertad de configuración de que goza, derivada de su posición constitucional y en última instancia de la específica legitimidad democrática, el que regule con carácter general la legitimación de los progenitores para reclamar la filiación no matrimonial en los casos de falta de posesión de Estado, con inclusión en su caso de los requisitos que se estimen pertinentes para impedir la utilización abusiva por dicha vía de determinación de la filiación, siempre dentro de los límites que resulten respetuosos con el derecho a la tutela judicial efectiva. Es decir, el legislador comprende que la situación del hijo es distinta que la del progenitor, que el progenitor tiene derecho a la reclamación de la paternidad desde principios constitucionales, pero que en evitación de situaciones abusivas se le ha de dar una regulación, pero que esa regulación no debe de venir por parte de los tribunales de justicia, sino por parte del legislador. Precisamente el voto particular de esta sentencia va en orden a esta legitimación,
Pero claro, la sentencia se ha adelantado. He dicho, no, mire usted, es que el Tribunal Constitucional que dice que la función no es nuestra, sino del Poder Legislativo. Tras dictarse esta primera sentencia del Tribunal Constitucional, se dictó otra en los mismos términos. Esta jurisprudencia está en línea con otras semejantes en el derecho comparado. A partir de esta sentencia, naturalmente, la Sala del Tribunal Supremo ha venido manteniendo la doctrina que ya mantenía con anterioridad la sentencia del Tribunal Constitucional, pero matizada también con lo expuesto por el Tribunal Constitucional. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuando existen intereses contrapuestos entre el del progenitor, haber declarada su paternidad, y la situación familiar que vive el hijo, legitima los límites que las legislaciones nacionales hayan establecido para la satisfacción del interés del progenitor. Es decir, que prevé que pueda haber límites y respeta los que hayan establecido las legislaciones nacionales. Al no haberse llevado a cabo por el legislador nacional tal exigencia, la situación actual en España es la de legitimación abierta al progenitor sin plazo, con independencia de la existencia o no de posesión de Estado. De ahí que nuestra doctrina científica sostenga que se hace imprescindible una modificación legislativa que señale límites a la legitimación del progenitor para evitar un ejercicio abusivo del derecho. En este caso concreto, estas hijas mayores de edad que habían tenido una relación estable con su guardador de hecho, con la pareja de hecho de su madre, que las había cuidado, que estaban con ella y tal, pues dicen, mire usted, ahora llega un señor, reclama que es mi padre y a mí me está alterando enormemente toda mi vida afectiva y mis relaciones de cualquier tipo. Pues bien, a juicio de esta doctrina, tales límites pueden ser temporales, es decir, que se le fije un tiempo, tener en cuenta la conducta precedente a la reclamación, que el reconocimiento sea meramente formal, limitándose a los efectos de la declaración, es otra solución que se da. En nuestro país se han hecho previsiones en tal sentido en la legislación catalana y en la compilación de Navarra, pero con carácter general en la legislación nacional, como exigía el Tribunal Constitucional, no se ha llevado a cabo. Por tanto, la situación que se daba era una situación bastante complicada. Existe otro tema de filiación, perdón que me concentre mucho en tema de filiación porque en materia de familia se ha visto muchos temas, pero en estos casos son muy novedosos. En este caso es otra hipótesis bastante compleja fácticamente hablando. Una familia inscribe en Barcelona a una niña como hija de ellos, en el registro civil, y era un clarísimo caso, se demuestra después, de suposición de parto que había tenido lugar en Valencia. O sea, en el fondo había un ilícito, pero eso aquí no se discute. Cuando esta chica ya es mayor, por razones que no vienen al caso, tiene sospechas de que no son sus padres, investiga y efectivamente la madre es una señora que vive en otra comunidad y esta señora está casada, tiene hijos, habla con ella, le reconoce que es su madre y que su padre es un tercero con el que tuvo una relación, que dio a luz en Valencia y que sus padres registrales pues la llevaron y la inscribieron como propia. Hubo una serie de conversaciones, pero prácticamente no se sabe en qué sentido, pero durante muy poco tiempo. El caso es que fácticamente la situación que se mantiene es la de que esta persona pues aparece como hija de los padres registrales, los progenitores registrales, dando una apariencia que incluso da lugar a confusiones porque están hablando de una posible situación fáctica de adopción, que es imposible porque tienen que cumplirse los requisitos legales. ¿Y cuál es la cuestión? La cuestión es que a los padres registrales a esta la instituyen heredera en concepto de hija. Dicen, instituimos heredera a nuestra hija. Continúa en esa situación, fallecen los padres registrales, acepta la herencia como hija. Se planteaba el tema, bueno, acepta la hija, acepta la herencia no porque sea hija, sino porque es instituida heredera, sí, pero es instituida heredera en concepto de hija, lo cual tiene consecuencias en las legítimas y tiene consecuencias tributarias. Luego, ella está diciendo que acepta en concepto de hija.
espera que muera la madre biológica que tenía la posibilidad de acogerse a la vecindad de Navarra, con lo cual la libertad de testar que tenía era importante. Y cuando ya ha muerto la madre biológica, y han muerto los padres registrales, ha aceptado la herencia y ha cogido la herencia, interpone recurso reclamación de paternidad contra las hijas de la madre biológica y acumula la reclamación de maternidad con derechos hereditarios. No se le permitió la acumulación por los juzgados de instancia, de manera que cuando la sala ve este problema, solamente va a haber el tema de la reclamación de maternidad. Veo que están pasando frío, si quieren pueden quitar el aire, porque esto es como el del infierno, que iba una de agua caliente, otra de agua fría, y dice, eso es lo que a mí me gusta, el movimiento. Entonces, cuando se plantea el problema, la sentencia de primera instancia lo que dice es la siguiente. No, mire usted, aquí se está hablando de la reclamación de maternidad, no hay duda de que la maternidad está y se estima la demanda. Llega la audiencia provincial y dice que puede haber un acto, puede haber un abuso de derecho e incluso ir en contra de sus actos propios. Claro, es que aquí además se da un tema muy paradójico. Reclama la maternidad de su madre biológica e impugna la maternidad registral, pero no reclama la paternidad del padre con el que se hizo las pruebas y era su padre, y no impugna la paternidad del padre registral. Con lo cual vemos perfectamente qué es lo que hay en medio. Claro, entonces aquí la sala dio lugar a que hubiese un pleno, porque el tema era debatido, porque existe una doctrina muy clara donde la sala ha dicho que las acciones son imprescriptibles, las de los hijos, que aunque existan intereses económicos, ello no significa nada, que la mucha tardanza tampoco significa nada, y solamente en una sentencia en la que era ponente doña Encarna Roca se dice que eventualmente se podrá entender en fraude de ley siempre y cuando aparezca la norma defraudada. ¿Cuál fue el planteamiento de la sala? No voy a detener ni al leer. El planteamiento de la sala dijo, todo eso está muy bien, pero el problema es que aquí se está ejercitando solo y exclusivamente la acción de reclamación de filiación materna no matrimonial. Y a tal efecto, la jurisprudencia de la sala es contundente cuando declara que las razones por las que la ley declara imprescriptible una acción obedece a la necesidad de proteger determinados principios o intereses generales que son superiores a otros presentes y absolutamente legítimos, pero que no tienen la preponderancia de aquellos especialmente protegidos. Siguiendo este argumento, la acción para reclamar la filiación biológica es una manifestación del principio de protección de la persona que es preferente en nuestro ordenamiento por declaración expresa del artículo 10 de la Constitución y para ello en el artículo 39 de la Constitución, etcétera, etcétera. Es decir, se dice, es cierto que la actora ha desplegado conducta suficientemente explicada que si no con alcance jurídico sustantivo, sí ha podido estimarse como de afirmación respecto de la situación jurídica familiar, pero ello per se no puede trascender con la eficacia pretendida a la acción de filiación aisladamente ejercitada, que sería indisponible. Es decir, lo que se le está diciendo, aquí no se han planteado temas sucesorios, pero se hace un aviso a navegantes. Cuando se planteen temas sucesorios, podrá acudirse a todo esto que se está aquí tratando. Es decir, usted es declarada hija de esta señora y cuando ahora quiera participar en la herencia de esta señora, todo el tema del abuso del derecho y tal y cual se ventilará en este procedimiento y ya se verá lo que se resuelva. Es decir, la acción de filiación es imprescriptible, es indisponible y todo... Bien. Bueno,
Otro tema muy interesante que se ha dado, y ya ni voy a abrir una hoja porque me han sacado tarjeta amarilla. No. Hombre, amarilla. Verbal. Porque es muy interesante el tema de la alteración del orden de los apellidos. Se trata de un señor que reclama la paternidad de un hijo, a una señora que aparece como madre del mismo. La señora dice que sí, que por supuesto que él era el padre, pero que el hijo tiene ya unos 6 años y que el primer apellido debe de ser el de ella y no el de él. Él dice que no, que el primer apellido tiene que ser el suyo. La sentencia de primera instancia acude al Código Civil y dice que el primer apellido será el del padre. La audiencia viene a decir lo mismo. Y cuando la sala se enfrenta con este problema, acude a lo que tantas veces venimos hablando, al interés superior del menor. Y cuando se acude al interés superior del menor, pues acudimos a la ley del 2011, de la ley de registro civil, esta que tiene una vacatio legis eterna. Y resulta que lo que nos damos cuenta es una cosa. Mire usted, la ley de registro civil tiene una vacatio eterna, y así se dice en la misma, porque hay que hacer las reformas oportunas, estructurales y de organización del registro civil. Pero no porque los principios sustantivos que están dentro de esta ley y que derivan de principios constitucionales, como puede ser la igualdad por razón de sexo, etcétera, etcétera, no estén vigentes, sino que la ley ha dado respuesta a dichos principios. Pues bien, en esta ley es en la que se prevé que el orden de los apellidos será el que acuerden los progenitores, cuando la filiación, digamos, paterna y materna está clara. En defecto de acuerdo de los progenitores, o porque no digan nada, se dice que el encargado del registro civil le dará un plazo para que lo digan. Y si no lo dicen, el encargado del registro civil establecerá el orden atendiendo al interés superior del menor. Existe una sentencia, precisamente del Tribunal Constitucional, donde aplica un caso muy similar y acude al interés superior del menor y dice que el primer apellido sea el de la madre y no el del padre, atendiendo al derecho de imagen, porque este menor, social, escolar y familiarmente, venía ya siendo reconocido en la sociedad por su nombre y por el apellido de la madre. Y entonces dice, pues mire usted, por el interés superior del menor, que siga siendo conocido como era y por lo tanto no se tenga que alterar este orden. Y ya rápidamente en materia de familia, en materia del mínimo vital, que tanto se habla en algunos juzgados de familia, decir que lo que ha dicho la sala no entra en el concepto de mínimo vital. Lo que dice, mire usted, el progenitor en principio viene obligado a pagar alimentos, lo que hay que acudir es a los criterios de ponderación y solo, excepcionalmente, con carácter muy restrictivo, y siempre y cuando no haya el más mínimo atisbo de prueba de que pueda tener ingresos, cualquiera que sea su naturaleza, y ahí se entiende bien, será cuando se le podrá suspender la obligación de prestar alimentos con carácter temporal. Hubo un caso también en materia de guardia y custodia con los abuelos, donde la doctrina de la sala primera es, mire usted, las tensiones existentes entre las familias paterna y materna del menor no tiene por qué afectar a la privación a los abuelos del derecho de visita. Pero en este caso era un tema singular. En este caso los abuelos no tenían ningún problema en este sentido. Sencillamente es que el hijo, que era el padre de los menores, estaba acusado de haber abusado de ellos y estaban las diligencias penales en curso. Entonces, el tribunal de instancia fue muy prudente y dijo, vamos a ver, los abuelos no van a abusar de los menores, pero sí pueden hablarle del hijo y perturbarle cuando precisamente los psicólogos los están tratando para evitar esta figura del padre, que no sabemos en lo que va a quedar, pero que ahora mismo lo más importante de todo es acudir a la protección de los menores. Por eso, en este caso, temporalmente y en tanto en cuanto aquello evolucionase y se viese, se consideró adecuado privar de las visitas en el punto de encuentro era. Porque claro, lo que hizo el juez de primera instancia era muy bonito, pero ahora hace falta toda aquella infraestructura. En el punto de encuentro se encontrarán, estarán delante dos psicólogos, no sé cuánto, le dirán, cuidarán.
aquello estaba muy bien planteado, pero la ejecución no se veía muy fácil. Y hay una sentencia que acaba de publicarse, yo sé que va a dar lugar a mucho comentario de la doctrina científica, y es sobre el cobro de lo indebido. Y me explico. Una señora no tiene descendencia con su marido, hay un problema de fertilidad del mismo, acuden a tratamientos de fertilidad para el marido, pero cuando no ha iniciado ni siquiera el tratamiento, pues ella tiene una serie de relaciones sexuales, queda embarazada y nace una niña. Pasado el tiempo, el marido sospecha de aquella situación, se llega a una crisis matrimonial, se divorcian y después en el divorcio se establece un convenio regulador de alimentos del padre para la menor. Más adelante él, como tiene aquellas sospechas, dice, pues yo me voy a una acción de impugnación de paternidad. Y efectivamente prospera, no era el padre. Entonces le reclama a esta señora todo lo que había entregado en alimentos desde el convenio regulador, no desde el nacimiento de la niña. El juzgado de primera instancia, en vez de acudir al 1895, que era el que le planteaban, se va al 1902 y dice que ha prescrito. Se consideró por la audiencia que no era un problema de 1902, era un problema del pago de lo indebido. Y llega a la sala. La sala también, es verdad, tiene voto particular. Era un tema complicado porque, vamos a ver, aquí no se le está reclamando a la hija que era la gran víctima. La hija es la gran víctima porque con 6 o 7 años, no, ya me parece que tenía unos 10, se encuentra que de pronto la figura del padre, que en esa edad está tan idealizada, pues que no era su padre. No se sabía además quién era el biológico. Vamos, no aparece. No se trata, por lo tanto, de pedirle a la niña los alimentos ni de pedirle que devuelva los afectos recibidos. No se trataba tampoco de castigar la infidelidad conyugal, que no está castigada como tal, hasta el punto que en la legislación catalana ya no se habla de guardarse fidelidad, sino lealtad. De lo que se trataba era de que esta señora podía entrar incluso el concepto de dolo, siendo consciente de que la menor no era la hija de su marido, concierta con eso un convenio regulador donde éste le va a dar alimento. De manera que cualquier familia monoparental solamente es alimentado el menor por el progenitor con el que está, y en este caso ella iba a aprovecharse. Bueno, la sala decidió que no había pago de lo indebido, porque resulta que todo provenía de una presunción de paternidad establecida por la ley y que por lo tanto no tenía por qué devolver los alimentos. Hay un voto particular sobre el tema y nos consta a todos que es un tema muy novedoso, un tema muy delicado y que estoy seguro que los autores de la doctrina científica, las redes sociales es mejor no leerlas porque ¿para qué? Yo digo la doctrina científica, aquella que impera el rigor sobre el ruido, porque cuando impera el ruido sobre el rigor ya no me interesa. Pues tratarán el tema. Y nada más, perdonad si me he extendido. Muchas gracias, Eduardo. Como verán ustedes, no ha defraudado nada lo que yo decía sobre Eduardo Baena. No ha habido tarjeta amarilla, ni mucho menos. Es más, si yo pudiera, haría prórroga y tirar penaltis para que siguieras todavía actuando.